A la campaña electoral. La semana pasada, la futura senadora por el MPP, en alianza con El Abrazo, Cristina Lustenberg, se vio en un embrollo con el candidato a la presidencia por el Partido Nacional, Álvaro Delgado, luego que la propusiera como ejemplo para gestionar un programa de primera infancia en un eventual nuevo gobierno de coalición. Para Lustenberg la propuesta fue demagógica, como también así la visualizó, por ejemplo, la candidata a la vicepresidencia por el Frente Amplio, Carolina Cose. No fueron los únicos que hablaron al respecto. Mujica, por ejemplo, aseguró que Delgado se ve que anda necesitado. Bueno, vamos a estar hablando de esto con la propia aludida, la senadora electa, actual diputada Cristina Lustenberg. Bienvenida, ¿cómo te va? Buen día, gracias a ustedes. Buenos días. Bueno, felicitaciones, doblemente electa en realidad en la jornada del domingo, ¿no? Porque fuiste electa por el Senado del MPP, pero también por la lista que iban en acuerdo con la vertiente artiguista, donde encabezabas esa lista, y también obtuvo un diputado que, por el acuerdo que tenían, lo va a asumir Edgardo Ortuño, ¿correcto? No, No. dijiste algo. No. Corregime, por favor. Sí. Nosotros obtuvimos el segundo Senado por la alianza entre El Abrazo, la lista 949 y la alianza con la vertiente, que es un senador. El diputado, por suerte, después del escrutinio secundario del sábado, confirmamos la entrada de Alejandro Zavala en una banca. O sea, tenemos como el Senado que yo asumo al estar en la lista 609, igual es un acuerdo que hicimos desde El Abrazo. El segundo senador es Edgardo Ortuño y después un diputado por Montevideo, que es Alejandro Zavala, en una banca que vamos a trabajar de forma colectiva con Fiorella Buceta y demás compañeros de los sectores. Bien, perfecto. ¿No? Hecha la aclaración, entonces, gracias. ¿Cómo tomaste verte envuelta en parte de las discusiones que se dan de cara al balotaje, cuando Álvaro Delgado te tomó como un ejemplo de alguien a quien visualizan como alguien negociador, dialogante, que puede tender puentes entre los bloques y que eventualmente podría contar con él, contigo, en un eventual gobierno suyo? A ver, Nicolás, son dos cosas diferentes. A mí me tomó por sorpresa, sinceramente, y está bueno que ustedes me den la oportunidad de aclarárselo a la ciudadanía, porque son dos cosas. El candidato por el Partido Nacional, el doctor Álvaro Delgado, cuando hace mención, quizás no me pone como ejemplo de un perfil dialoguista, que yo eso creo que lo dije y voy a estar en cualquier escenario. Él me da como la posibilidad de estar en un lugar del gobierno, de la coalición, y son dos cosas diferentes, Nicolás. Eso se habla. Estamos en plena campaña electoral en un balotaje, donde yo soy senadora electa por el Frente Amplio, convencida y hoy abocada, como estamos todos los frenteamplistas, a trabajar en esta campaña para que Yamandú Orsi sea el próximo presidente de la República, con Carolina Cose como vicepresidenta, convencida de las propuestas que tiene el Frente Amplio, convencida de cómo llegar, y esos acuerdos y esas propuestas de alguna eventual responsabilidad creo que en este momento no caben. Es diferente la apreciación de cosas de un perfil dialoguista, cosas que siempre voy a estar en cualquier escenario junto con la bancada del Frente Amplio tratando de que el país salga adelante. Hoy estamos en un escenario que yo creo que confunde a la ciudadanía, nunca fue hablado conmigo y no es el ejemplo desde ese lugar. El ejemplo era para ocupar un lugar de responsabilidad y yo creo que ahí es donde quizás no es lo más adecuado poner el ejemplo de esa forma como lo expresó, que ahí sí parece como un oportunismo electoral, no desde el lugar que siempre voy a estar en un lugar que sea de diálogo, de centrarme en resolver los problemas que tiene el país, pero ahora el eje de nuestra campaña es en pleno balotaje. Creo que fue una estrategia electoral que usó el doctor Álvaro Delgado, sin mi consentimiento, dando por sentado que podría ocupar un cargo de responsabilidad en un eventual gobierno de la coalición, cuando en este momento, para que la ciudadanía sepa, cuando gane quien gane, hay muchas responsabilidades que se participa, el gobierno y la coalición. Y eso se resuelve después, y es de partido a partido, no de forma personal, y eso lo quiero dejar con claridad. Vos decís que si esta propuesta, más que propuesta, vos decís que no te lo propuso, este plan de Delgado, en todo caso, eventualmente incorporarte a sus equipos de trabajo, lo hubiera hecho una vez que eventualmente el Partido Nacional ganara el gobierno, sería diferente, sería un escenario distinto. Son escenarios distintos que se hablan de partido a partido. Yo en este momento soy senadora electa, estoy en funciones todavía hasta el 15 de marzo como diputada por el Frente Amplio y siempre
voy a ser frente amplista y desde ese lugar es que voy a ocupar las responsabilidades que el partido, que nuestra fuerza política determine que sea lo mejor en función del país, en función de los objetivos que tiene nuestra fuerza política, pero hoy el eje, con claridad, es que nosotros estamos trabajando para que Yamandu Orsi sea el próximo presidente, por eso mismo, por las características que ha tenido siempre de un perfil de diálogo, por un perfil conciliador en las políticas de infancia y adolescencia. Y ustedes me han acompañado en el proceso. Saben que de verdad que si hubiéramos tenido una cosa más dialoguista y concreta, no hubiéramos tenido el retroceso que tuvimos en estos 5 años en políticas de primera infancia, infancia y adolescencia. Que la ley fue un avance, sí, fue un avance que se votó en la última sesión del Senado, lo cual ahora estamos abocadas que ojalá el gobierno cumpla el plazo de los 90 días para reglamentarla, porque lo importante es que se reglamente, porque lo que sí hemos tenido es un franco retroceso, que hasta el indicador más duro, el de la pobreza infantil, aumentó en estos 5 años. Ahora, yo entiendo que el panorama electoral y estar una semana del balotaje, estamos en campaña, cada uno tira agua para su molino y desdibuja un poco los dichos, pero también parece haber por parte del Frente Amplio, poniéndome un poco en abogada del diablo, un contraataque electoral usando los dichos de Delgado, porque en realidad vos, Cristina, cargo de responsabilidad ya tuviste en temas de la pobreza infantil, porque fue gracias a tu esfuerzo que todo el sistema político se logró dar la mano. Si tú no hubieses estado ahí insistiendo, sin esa responsabilidad que asumiste, el sistema político hoy no tendría esa ley de primera infancia. Pero bueno, Ana, ese claro, es un ejemplo de cómo desde la oposición también se pueden hacer cosas cuando tenemos claro hacia dónde ir. Claro, pero justamente me parece que lo que se estaba buscando era distinguir una personalidad que ya demostró tener responsabilidad más allá de su partido, porque eso es un mérito estrictamente tuyo, y logró concretarlo en una ley casi que histórica, porque nunca la primera infancia fue jerarquizada de la manera que se jerarquizó con esta ley. Sí, yo creo que hayamos llegado al consenso, y lo destaco, escúchenme, fue después de años. Ustedes saben, ¿no?, que fue después de años, en la última sesión del Senado, después de un trabajo que también a mí es una propuesta, que sí es verdad que yo lideré, pero fue una propuesta inicial de la bancada del Frente Amplio. También me acompañaron legisladores que hoy forman parte de la coalición de gobierno y que logramos que en la última sesión del Senado recién la lográramos consensuar. Entonces, cuando se hace la propuesta, Ana, es una propuesta como personal. Yo entiendo, es diferente si me hubiera puesto como ejemplo de un perfil diálogo, ¿entendés? Yo creo Pero que ahí también fue como ejemplo decir Cristina Lustenberg, que es el referente más firme que tiene todo el sistema político en la actualidad en relación a la pobreza infantil, podría ser eventualmente, claro que coordinando los acuerdos entre los dos partidos, como la persona idónea para estar en este pueblo, Yo creo, Ana, que en este momento estamos en pleno claro, la campaña balotaje. desdibuja todo. La campaña desdibuja algunas cosas. Creo que la intencionalidad está de acuerdo con las formas. Hay momento para cada una de las cosas y de verdad que creo que lo que tiene que quedar con claridad es que yo no he dado lugar para que voy a estar en un lugar eventual en la coalición en este momento. Estoy trabajando para que Yamandu Orsi sea el próximo presidente, acompañando todos los espacios políticos que tenemos y en el marco de una campaña que tiene el Frente Amplio para llegarle a ese porcentaje de la ciudadanía que tenemos que llegarle para el 24 de noviembre. Sí, las propuestas que tiene el programa del Frente Amplio, es más, las propuestas que tiene el programa del Frente Amplio son las que más acorde trabajarían en el tema de la pobreza infantil. Porque ya lo hemos hablado acá, los temas de pobreza infantil no se pueden trabajar separado del mundo adulto donde viven los niños. Y eso ha sido un error, por ejemplo, en el cual ha habido un retroceso o no el impacto adecuado de las partidas presupuestales que este gobierno asignó a los 50 millones de dólares, que de verdad ha tenido graves dificultades en la gestión, en la ejecución y en los resultados, porque el abordaje de las políticas de infancia y adolescencia tienen que ser vistas con las características de incorporación al mercado laboral de los referentes adultos que tienen los niños, de las características y acceso a servicios básicos que tienen esas familias, o sea, las políticas de infancia, y ese es un error que ha tenido el diseño de este gobierno y que no ha tenido el impacto. Miren los indicadores de baja ejecución que hay en el INAU. Esta semana pasada
Y por eso también es una convocatoria, porque en campaña electoral a veces uno se olvida y ahora está gobernando la coalición. Y problemas hay hoy que hay que resolver. Las partidas presupuestales para los clubes de niños, los clubes juveniles, no se han reasignado por parte del INAU porque hay un déficit que todavía no tienen partidas desde el Ministerio de Economía y Finanzas, y eso dificulta muchísimo lugares de organizaciones de la sociedad civil que hoy están atendiendo a miles de niños. Entonces, de verdad, yo creo que más que preocuparnos de esas cosas, hoy el gobierno está gobernando y tiene graves dificultades en cómo hoy está gestionando los servicios que impactan en los niños y adolescentes. ¿Te parece que hay dos modelos en cómo se mira y cómo se pretende trabajar sobre los temas de infancia? En pugna acá en el balotaje, porque parte de lo que decía Delgado, más allá de la mención a tu nombre, es, bueno, en algunos temas, como por ejemplo infancia, no debería haber dos posiciones, tendríamos que trabajar todos en conjunto. Yo creo, bueno, hoy recién la coalición va a presentar el programa que logra consensuar la conjugación de partidos que forman parte de la coalición. Nosotros lo presentamos en diciembre del año pasado, Nicolás, donde tenemos claro que los temas de infancia son desde los ejes prioritarios que tiene nuestra fuerza política a resolver, en las 48 medidas que Yamandu Orsi anuncia en Colonia hace un mes, hay claras medidas que tienen un impacto multidimensional, las becas para estudiantes de enseñanza media, el aumento de las transferencias monetarias, las licencias parentales, incorporación de los jóvenes de 12.000 puestos de trabajo como primera experiencia laboral en un problema gravísimo que tienen los jóvenes en este país, que hay 120.000 jóvenes desocupados. O sea, creo que la propuesta del Frente Amplio hoy, con vistas a las elecciones y que la ciudadanía decida, es mucho más integral que la que venimos escuchando hoy por parte de los gobiernos que forman parte de la coalición. Sí entendemos que después que la ciudadanía defina, hay temas que ojalá nos pongamos de acuerdo, porque el tema de la infancia en este país es un tema que de verdad es gravísimo. Que hoy sigamos teniendo 157.000 niños y adolescentes viviendo por debajo de la línea de la pobreza, los niveles que tenemos de violencia, la dificultad que tenemos de gestión, la superposición que tenemos hoy de recursos y la falta de inversión en hogares donde hay niños, nos lleva a que el Uruguay tenga un problema grave y que amerita que este avance que fue la ley, cuando se reglamente, también después en el próximo presupuesto tenga el diseño y la asignación presupuestal para que podamos avanzar como país. Como en otros temas de salud, como en otros temas que también va a requerir, y en este escenario electoral, que nos vayamos poniendo de acuerdo en algunos temas trascendentales. Ahí quería preguntarte justamente porque hace un tiempo estuvo Gabriel Odone acá charlando con nosotros, futuro ministro de Economía en el caso de que Orsi sea presidente, y bueno, hablábamos un poco de la asignación, ¿no?, justamente hacia la primera infancia. Él dijo que la aspiración sí era llegar al 1% del PBI, y en esto que vos estás planteando de que hay recursos que no estuvieron bien asignados, lo que quiero consultarte es si ya están trabajando juntos en el diseño de cómo ese eventual 1% o el dinero que se logre asignar a primera infancia se va a aplicar y de qué manera. Sí, con el economista Gabriel Odone hemos hablado muchas veces. Hay un grupo de economistas que también están trabajando cerca de Gabriel Odone y un grupo de técnicos del área social y de diferentes áreas que estamos viendo cómo sería, porque también en infancia no solamente es la asignación presupuestal, Paula, sino es todo el diseño de la política que tiene que ver, como yo decía, de que es verdad que se requieren más recursos, sobre todo que impacten en las transferencias monetarias, pero después tiene que ver un conjunto de medidas. Por ejemplo, en estos 5 años hemos tenido un claro retroceso en el Sistema Nacional Integrado de Cuidados. Y eso, fíjate que hoy hay casi 7.000 personas que están en lista de espera. Y eso impacta directamente en niños, sobre todo en niños que tienen alguna discapacidad severa, niños que tienen un autismo, un trastorno del desarrollo grave, que están esperando por la asignación de un asistente personal. Hemos tenido dificultades en las aperturas y como de los CAIF, que quizás por dificultades y graves dificultades en la gestión en el INAU, a veces se construye un CAIF sin la asignación de los recursos humanos. O sea, de verdad estamos teniendo problemas gravísimos, entonces hoy creo que hay lecciones aprendidas, que eso sí va a llevar a que después, y yo espero que en el próximo presupuesto tengamos claro cómo se diseña una política de infancia
con vistas también, porque fíjate, mira, en los gobiernos de Frente Amplio, que es un gobierno donde asumimos una pobreza total del 40%, terminó con el 8,8%, y de pobreza infantil en el año 2006 era más del 53%, y cuando terminamos el 20%, el 17 y pico por ciento, ahora no tengo acá la tablita conmigo, pero realmente hubo un descenso importante, siempre con ese tema estructural, que la pobreza estaba concentrada en hogares donde hay niños, niñas y adolescentes. Pero el mayor impacto que tuvimos en el Frente Amplio, y por eso está muy contemplado ahora en las medidas, tuvo que ver cuando se implementaron muchas medidas que impactaron en los hogares, como fue el salario mínimo, los consejos de salario, el Sistema Nacional Integrado de Salud, que puso énfasis en políticas de salud sexual y reproductiva y en priorizar la atención de mujeres y niños dentro del Sistema Nacional Integrado de Salud, las transferencias monetarias, que ahí se incorporaron las asignaciones familiares del Plan de Equidad, cuando también tuvieron la reforma impositiva, o sea, para que impacte directamente en el indicador más grave que tiene el Uruguay. Todo eso fue principalmente en del 2016 al 2013. Ese es el mayor impacto. Del 2006, disculpame. Ahí está. Por eso mismo. Ahí fue donde tuvo mayor impacto. Después seguió descendiendo, pero fue más difícil mover la aguja de la desigualdad. Porque el problema más grave que tiene el Uruguay, y eso es un eje que lo tiene clarísimo el programa del Frente Amplio y en las medidas que anuncia Yamandu Orsi, que tienen que ver con seguridad y convivencia, que tienen que ver con el eje del mundo del trabajo y con el eje de políticas sociales, es la desigualdad grave que tenemos. Desigualdades que son territoriales, porque uno ve el cinturón costero de la ciudad de Montevideo o de algunas ciudades y tenemos indicadores del primer mundo. Y en la misma ciudad nos desparramamos por el cinturón periférico y pasamos a tener indicadores de extrema gravedad. O sea, la desigualdad es territorial, es la de género, es la intergeneracional, que la pobreza está concentrada en hogares donde hay niños, y también la étnico-racial. Entonces, las políticas tienen que hincarle el diente a este indicador. Sí, pero todo esto que me es cierto, sí. Pero todo esto que estamos hablando, que me planteas, sí tiene que ver con la asignación presupuestal, porque vos podés hacer un montón de cosas de estas que me mencionás, pero para todas esas hace falta plata, además de un buen diseño. Recursos y un buen diseño. Sí. Pero si yo no estoy equivocada, ni en las bases programáticas, ni en las 48 medidas que se presentaron en Colonia, en ninguno de los documentos del Frente Amplio se indica cuánto se va a gastar por año en pobreza infantil. Porque no hay un compromiso, no hay ni el 1% del PBI. Digo, eso no lo ha dicho Gabriel O'Donnell. Dijo que le gustaría llegar, pero no aparece el compromiso de... Es una propuesta que tiene, viste que hay estudios de UNICEF, hay estudios de que ya están, mira, desde el Instituto de Economía, desde hace tiempo, el Instituto de Economía de la UDELAR, también la UCUDAL, o sea, cada uno ya hay economistas ya... Sí, está proyectado cuándo se... Está proyectado cuánto, en aumento de transferencias monetarias, y también tiene que ir de la mano de otra cantidad de medidas en compromiso, que sí el Frente Amplio lo tiene, en mejorar las transferencias monetarias, en duplicar la TUS, sí es una medida que está, Ana, duplicar la TUS y el bono crianza que ha implementado este gobierno. Aumentar un 50%. Un 50%. La TUS y el bono crianza. Claro, pero cuando preguntamos... ¿Cuál va a ser el presupuesto que el Frente Amplio dedica a pobreza? Es que, ¿sabes infantil lo que pasa? Concretamente, no existe ese número. Mira, Ana, porque la verdad es que es lo que propone la ley. La ley lo que propone es ordenar. Fíjate que hoy en el gobierno, en el Estado uruguayo, hay más de 500 programas donde se asignan partidas presupuestales que van a algún tipo de programa o instancia, sea educación, Banco de Previsión Social, ACE, Sistema Nacional Integrado de Salud, que impactan en donde hay niños y adolescentes. Entonces, hay que ver todo ese panorama, cuánto se asigna, cómo es el diseño de ejecución presupuestal, para ahí sí poder ver en el próximo presupuesto cuánto más se debe invertir. O sea, primero hay que ver el diseño y después ver cuánto se hay que invertir. No solamente es más recursos, que objetivamente es más recursos. Uruguay invierte la cuarta parte del gasto público social en hogares donde hay niños, niñas y adolescentes, que aumentó notoriamente, les digo, en los gobiernos del Frente Amplio. En este gobierno hubo un aumento, pero no tuvo el impacto adecuado porque falló el diseño. Todo ese trabajo no lo podrías hacer, o buena parte de ese hilado fino, no lo podrías hacer desde el Parlamento, que es para donde fuiste electa. En la elección pasada, Daniel Martínez te había manejado como eventual ministra de Desarrollo Social en caso de que ganara el Frente Amplio. Eso no sucedió. En este caso, ¿te gustaría poder trabajar en estos temas desde el Ejecutivo?
Yo siempre voy a estar, Nicolás, en el lugar donde sienta que puedo aportar más. Haberme ¿Dónde sentís que incorporado. podrías aportar más? Ahora aportando a que Yamandu Orsi sea el próximo presidente de la República, porque sí estoy convencida de que Yamandu tiene el perfil de diálogo, el perfil de gestión, de ejecución, de mirada multidimensional, de diálogo, y va a tener la capacidad de elegir, conjunto con Carolina, quiénes serán quienes pueden liderar los procesos. Yo ahora tengo que cumplir mi función de diputada y de senadora electa, y siempre voy a estar en el lugar donde pueda ser más útil para cumplir determinados con los temas que sé, que son los temas de salud, que es un tema que realmente también acá hemos tenido un franco retroceso y una preocupación que tiene la ciudadanía en los temas de acceso a los medicamentos, de los tickets, de los tiempos de espera. Ahí también en el Frente Amplio tenemos propuestas concretas para mejorar lo que tiene que ver el acceso y la calidad del Sistema Nacional Integrado de Salud en conjunto con los temas de infancia, que es lo que tengo más formación. ¿Cómo se mejora el tema de los tiempos de espera, por ejemplo, que era un problema que ya estaba en el periodo anterior, ¿no? Muchos de estos problemas ya estaban desde gobiernos anteriores, pero nunca con tal magnitud y tal retroceso. Cuando tú veías en anteriores campañas el tema de salud, no salía entre los primeros problemas. Hoy tú, en estas recorridas territoriales y esta campaña que ha hecho el Frente Amplio muy cerca de los problemas de la gente te lo comenta. Con los tiempos de espera no es un tema fácil de resolver, pero sí se resuelve cuando tú tenés un adecuado modelo de gestión, cuando tú podés acercar más recursos humanos en el primer nivel de atención, con más médicos con formación familiar y comunitaria, incorporar más licenciados de enfermería, cuando tú vas teniendo un rol rector, porque acá lo que ha fallado, sobre todo en este gobierno, hay una gran debilidad en el rol rector que tiene el Ministerio de Salud Pública. Fíjense que en los gobiernos de Frente Amplio no cerró ninguna mutualista que haya generado algo, que no haya tenido acuerdos o se haya puesto de gravedad. No hay un rol rector del Ministerio de Salud Pública que permita estar evaluando la calidad de atención tanto de los prestadores públicos como de privados. Entonces, todo eso realmente hace que creo que así como las políticas de primera infancia, infancia y adolescencia tienen que ser una prioridad y generar consensos, también creo que en salud vamos a tener que sentarnos a conversar, porque el Sistema Nacional Integrado de Salud es una política robusta que tiene nuestro país, que invierte muchos recursos y tiene que volver a centrarse en la calidad de cada uno de los pacientes y de los usuarios para mejorar los tiempos de espera, para mejorar el acceso a medicamentos. Hoy no estamos hablando de medicamentos de alto costo como hablábamos en la campaña anterior. Estamos hablando que hay un retroceso y un acceso a medicamentos básicos hoy hay más de 300 procedimientos, entre 200 y 300 procedimientos que no están incorporados al plan de salud. Que antes que tú me preguntes, te digo que muchos no fueron incorporados, no solamente de ahora. Ahora lo que estoy diciendo es que se ha agudizado. Entonces, por ejemplo, para que la ciudadanía comprenda, y lo vive, la gente lo vive porque te lo dice constantemente, todos los días yo estoy atendiendo y ayudando a personas que tienen dificultades graves en el acceso. Hoy la mayoría de las cirugías se hacen de forma laparoscópica. La única que está integrada al PIAS, que es el plan de salud, es la de vesícula biliar. El resto no están. Entonces, cualquier prestador le puede cobrar a las personas cualquier valor porque no está moderado por parte del Estado. Entonces, eso tampoco, a través de las cápitas, se le transfiere a los prestadores. La analgesia del parto no está como una prestación. Entonces, un prestador le puede cobrar a una usuaria, una mujer cuando va a parir, 50.000 pesos, y otro prestador, por una estrategia de marketing, no les cobra nada. Y en ACE después hay graves dificultades porque hay menos acceso a algunas prestaciones, porque menos especialistas, disparidad de recursos humanos entre el norte del país y el sur. O sea, hoy requiere el sistema de salud sentarnos a analizar objetivamente cuáles son las dificultades que tenemos. Y uno son los tiempos de espera, que de verdad mucho se puede mejorar viendo qué cantidad de especialistas tenemos, cómo tenemos que unificar recursos, cómo se puede complementar. Hemos tenido un retroceso en la integración. El sistema de salud, y está bien claro en el programa de Frente Amplio, es Sistema Nacional Integrado de Salud. La I
tenemos graves dificultades. No se integra a veces lo público con lo privado y la gente, los usuarios, son rehenes de que a veces por una mamografía, por un tratamiento básico, tiene que alejarse kilómetros, cientos de kilómetros del lugar donde reside, cuando se podría resolver en el lugar donde la gente vive. Te voy a agregar uno que es algo que ha salido mucho en esta campaña, por suerte, que es el tema de la salud mental. Y acá lo que quiero preguntarte es, porque esto es bien de todos los días y para toda la gente, ¿no? Si está planeado y planificado que se integre un plan de salud mental a nivel mutual y de ACE para que la persona que necesita una atención terapéutica, psicológica, y no tiene los 2.000 pesos que sale una consulta normal de cualquier, más o menos, aprox, psicólogo, pueda tener una atención digna y no una atención de 3, 4 meses, 6 meses, con mucha suerte. Bueno, Paula, eso es hoy de los temas más importantes y que hay que encararlo, como decía la psiquiatra Natalia Trenki, creo que una vez que escribió, con la seriedad absoluta y no tirarlo al barrer. La gravedad de la salud mental hoy, que fue evidenciada quizás después de la pandemia, que venía desde antes, porque cuando uno ve el índice de suicidios, es la punta del iceberg de problemas graves que hay sobre depresión, ansiedad y cantidad de cosas. Nosotros tenemos claro que se tiene que concretar el plan de salud mental, donde de verdad genera accesibilidad, porque no lo puede regular el mercado hoy, como tú decías, que el que puede pagar equipos de salud mental, que estamos hablando de un piso mínimo de 2.000 pesos, a la consulta con psiquiatra es el doble o el triple en el ámbito privado, cuando tiene que ser un derecho tanto en ACE como en los prestadores privados. Entonces, de verdad, acá tiene que haber copagos, tiene que haber accesibilidad, tiene que haber un abordaje también social y comunitario en el primer nivel de atención, tiene que haber un abordaje en conjunto entre el sector educativo y salud. Las instituciones educativas piden a diario equipos interdisciplinarios, sobre todo licenciados en psicología, en trabajo social, para ir abordando estas situaciones que son complejísimas, pero sí requieren un compromiso de un diseño diferente, que también lo vuelvo a decir, no es solamente asignación presupuestal. En este gobierno se asignaron 20 millones de dólares en la última rendición de cuentas y también no tiene el impacto si no tiene un abordaje multidimensional del impacto. Por eso digo, mucho tiene que ver el impacto presupuestal, pero el modelo de gestión de cómo uno implemente las políticas públicas. Me queda una volviendo al inicio de la conversación y sacando tu nombre del medio. Esto que decía Delgado, de que de repente había puentes para trazar con el Frente Amplio, manejó también el nombre de Daniel Salinas como a modo de ejemplo, porque el escenario político que emergió del domingo implica necesariamente que los dos bloques, pero ahora estamos hablando de una eventual victoria del Partido Nacional, necesiten de los votos del otro bloque para poder llevar adelante parte de sus políticas, y eso implica distintos niveles, o puede implicar distintos niveles de negociación. Y uno posible es precisamente que el Frente Amplio colabore con algunos cuadros en algunos temas donde haya acuerdo para avanzar en determinadas políticas. Sacando tu nombre de por medio, ¿a vos te parece que eso es un escenario que podría darse como opinión personal? Obviamente esto lo define el Frente Amplio en su conjunto. Primero yo me quiero partir en otro lado antes de darte mi respuesta personal. El Frente Amplio tuvo una votación muy importante en esta elección previa al balotaje. Crecimos en todos los departamentos del país, ganamos como partido con mejor apoyo de la ciudadanía en 12 departamentos. Entonces yo me planteo al revés. Me planteo qué vamos a hacer en conjunto con la coalición en un gobierno que gane el Frente Amplio y que Yamandu Orsi lo lidere, que creo que sí, ojalá integrantes de la coalición hoy, que pienso en un gobierno que gane el Frente Amplio, se puedan lograr consensos para sacar adelante determinadas políticas públicas. Si la situación es al revés, que hoy no me la planteo, creo que también la bancada del Frente Amplio siempre apoyó los temas que tienen que ver con el desarrollo del país. En la pandemia, la bancada del Frente Amplio, las dos cámaras, siempre apoyó todas las medidas que estaban en el marco de la emergencia que estábamos viviendo. También con partidas presupuestales que impactaban en infancia y adolescencia, sabiendo de que quizás no iban a tener el impacto porque faltaba el diseño de la estrategia de gestión y de implementación. Pero estoy hablando más allá del apoyo parlamentario a algunas medidas concretas que por supuesto se negociarán. Me refiero a, de repente, integrar algunas áreas de gobierno. Eso es una decisión que toma el partido Frente Amplio
Después que se decida, o sea, integrantes de la oposición siempre hay en todos los directorios que forman parte, entonces forma parte de una estrategia de negociación. Pero hoy vuelvo a decirte que hoy ustedes me están convocando como senadora electa del Frente Amplio en pleno balotaje, y yo exhorto a la ciudadanía que escuche con atención, que vea el perfil de diálogo que tiene Yamandu Orsi, la capacidad que tiene la fórmula, la solidez y el equipo técnico y de político que tiene el Frente Amplio para volver a tener un gobierno donde el eje sea la desigualdad y no el derrame de la política económica hacia abajo. Tiene que haber un crecimiento y desarrollo sostenido del país, acompañado de políticas públicas que generen más empleo, mejor acceso a la salud, políticas de infancia y adolescencia de forma integral y robusta. Así que en eso es lo que estoy ahora. Cuando vos contestaste, chiquitita, cuando vos contestaste a este planteo de Delgado, a través de un tuit, el senador Sebastián da Silva dijo, después se quejan de que lo llamen cabeza de termo. ¿Hablaste con él de este Bueno, tema? no, Paula, porque la verdad que yo mantengo buen diálogo y con ese tipo de agravios que a veces ustedes tienen la responsabilidad como comunicadores de levantar, yo no hago ninguna mención, porque adjetivar de esa manera, podemos disentir y lo podría haber dicho diferente. Cuando adjetivamos usando ese tipo de palabras, de verdad que me parece un muy mal ejemplo para la ciudadanía que los legisladores intercambiemos por redes sociales, no en la contradicción, no en las cosas que diferimos, sino en ese tono agresivo y hasta vulgar. Entonces, desde ese momento no hago ningún comentario. Cristina Lustenberg, senadora electa, muchísimas gracias por estos minutos. Muchas Gracias a gracias. ustedes. Hacemos un